¿Qué tal? Buenas noches. Los saludo desde la Cámara de Martín Palma. Y vamos a buscar otras cámaras cerca del Congreso. La marcha ha sido una decepción para los organizadores, para los medios de comunicación, para los trolls, para los que trabajan en las redes sociales. Igual ha sido un desatino tremendo porque de allí saldrán resultados que, como además se sumaron otras marchas en Buenos Aires, tomando ejemplo de estas, y van a protestar contra cualquier cosa, nosotros tenemos más derechos. Pensaron otros que sí tienen reales dificultades en su vida y también hicieron marchas, con lo cual hoy Buenos Aires era una sucesión de gentes que se encontraban en distintas esquinas, lugares de la ciudad. Pero esta manifestación que tenemos aquí deja un margen de enorme frustración para quienes pensaron que podían llevar decenas de miles de personas hasta el Congreso, procurando tergiversar una vez más a la democracia. Por supuesto que fue una marcha de violentos, de gente que dice cualquier cosa, que da muchísima pena. Cada uno de los entrevistados aparece al azar. Ustedes ven cómo trabajan nuestros compañeros. Pasa una persona, quiere hablar, cuénteme por qué está aquí. Y lo cierto es que cada uno de ellos expresa tanto desconocimiento, tal influencia de los medios, por otra parte, repitiendo consignas que desde ya son absurdas y engañosas, y arrastrando toda la situación a momentos muy tensos con los periodistas que a ellos por algún motivo no los quieren. Que esos periodistas tengan que padecerlos en función de que otros los lanzan a esos lugares es una de las cosas con las que tenemos que convivir hoy día en el periodismo de la República Argentina. Mire nada más esta escena. Y que se vaya, pero no te hablo. ¿El barbijo? No, me está rompiendo el micrófono. No, señor, no. Pará, es laburo esto. Estamos hablando con la señora. y que se vaya, pero no te hablo. ¿El barbijo? No, me está rompiendo el micrófono. No, señor, no. Pará, es laburo esto. Están los locos que dan manija desde los medios de comunicación, y ya no solamente los dueños de los medios. La verdad es que los periodistas estamos transitando por una etapa de tanta aceptación del lacayismo que ya da vergüenza ajena, porque no se puede vivir de esta manera, fomentando este tipo de comportamientos, que la anticuarentena, que la reforma social, y en lo más alto de esa base de la pirámide, en la cúspide nos encontramos con gente que es capaz de estos comportamientos. Mire lo que es este hombre. A lo mejor es una persona que en la oficina está bien visto, en su trabajo, que está bien considerado, pero aquí saca lo que es para afuera. Un hombre muy violento que se maneja frente a la indefensión que tiene un periodista que ni siquiera puede esperar ese ataque. Esto es el mandato de la locura y el enajenamiento de medios de comunicación que inciden sobre la gente, como les vamos a mostrar todavía mejor más adelante. Pero quiero compartir con ustedes nuevamente la foto de Clarín. Se ha llegado a batir el récord. Miren esta foto. Así va a ser la marcha. Así iba a ser ayer, así iba a ser hoy. Una marcha extraordinaria por la democracia y por la libertad, y métale banderas y cuadras de gente. Rodear el Congreso para que esos senadores que están tratando democráticamente y por mandato de la ciudadanía una reforma judicial no lo puedan hacer o sepan, van a pagar muy caro si hacen todo eso. Para eso publicaron esta foto. ¿Qué dirán ahora? Nosotros les vamos a dar a elegir de estas imágenes reales del Congreso, tomadas en distintos horarios, que elijan la foto que quieran, a ver si se dan cuenta que también han mentido a futuro, no solo sobre el pasado y el presente, sino también sobre lo que viene. La marcha que iba a suceder no ha ocurrido, y esto ya es evidente. 1000 personas o menos deambulan por la avenida Entre Ríos, por Callao, porque se alejan un poquitito, se ponen lejos respetando la distancia, pero porque saben que de esa manera pueden cubrir un poco más el espacio, no porque lo sientan de esa forma. Y así están, dando vueltas, agitando una bandera, sin saber exactamente por qué. Y cuando tratan de explicarlo, entran en el ridículo. Como el que hace, por ejemplo, y lo vamos a reiterar porque esto es muy grave lo que sucede en Buenos Aires, vamos a comparar enseguida con Berlín, al ministro de Salud de esta ciudad, que cuando fue la otra marcha, la del 17A,
le daba todo el derecho diciendo que la gente tiene que expresarse, tiene que sacar afuera eso que siente y que hace bien en lo individual y en lo colectivo, ambientando la marcha del otro día, que fue un poco más numerosa que esta que tenemos hoy frente al Congreso. Las emociones, las críticas, las opiniones y las manifestaciones tienen que ser expresadas en toda su magnitud, porque eso también ayuda a mantener el equilibrio personal y el equilibrio social. Es una concepción absurda, que no tiene sentido, pero muchísimo menos manifestada por un ministro de Salud, que se corresponde con un jefe de la ciudad de Buenos Aires, que alguna vez tendrá que explicar todo lo que hizo con esta ciudad y que redundó, por supuesto, en lo que también sucedió en el Gran Buenos Aires, porque la gente es aquí donde fundamentalmente trabaja. Es para este lado que viene 1 millón de personas o más, mucho más, cuando se abren las compuertas del trabajo para flexibilizar la famosa cuarentena más larga del mundo, que ni siquiera es la cuarentena más larga del mundo, pero que ha sido la única posibilidad, y queda muy claro ahora, de evitar mayores contagios. Cuando rompieron con esa cuarentena empezó esta etapa tan desgraciada que nos está aproximando a la tragedia. Mire usted lo que es la ciudad de Buenos Aires, la ciudad con más muertes en el mundo por millón de habitantes. Buenos Aires por encima de Bogotá, de Toronto, de Quito. La columna más alta es la de Buenos Aires. Esto consiguieron los anticuarentena, los que hicieron romper con la cuarentena, los que le decían al gobierno de la ciudad de Buenos Aires: hay que dar trabajo porque si no la economía va a ser nefasta. Por supuesto, pero en todo el mundo lo es. Y de eso no hay salida. Ahora invito a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad con más muertos por millón en el mundo a raíz del coronavirus, a que sepan lo que está sucediendo en Berlín, donde están impidiendo las marchas que anunciaron para el fin de semana. Aquí está un colega de la televisión pública de Alemania informándonos. Esta gente que se ha manifestado contra las medidas contra el coronavirus es gente de todos los sectores políticos, tiene más bien un trasfondo esotérico. Estamos hablando de muy poca gente, ¿eh? El 1 de agosto vinieron como 20.000, aunque los organizadores hablaron de 1.300.000, lo que era obviamente una mentira. Y ahora querían hacer otra marcha más grande que la primera, pero en el último momento el Ministerio de Interiores del Estado Federal de Berlín prohibió estas marchas, argumentando que no se puede garantizar que los manifestantes respeten las medidas de higiene. Invito a Clarín, a La Nación, a que den por lo menos la noticia. Por supuesto que la ignoran. ¿Cómo mostrar que en una ciudad como Berlín no andan discutiendo si les están quitando las libertades elementales como pretenden decir aquí, comportándose como tontos, como personas que no tuvieran la mínima educación ni preparación, tan solo por el odio y por el rechazo que tienen por un gobierno elegido democráticamente por el pueblo? Es una cosa terrible lo que ha sucedido en este tiempo. ¿Y para qué? Como decía el colega alemán, allá son iguales, los de la derecha, ¿y qué derecha?, que salen a protestar contra todo, y en este caso contra la cuarentena, y que llevaron 20.000 personas a la puerta de Brandeburgo, y ellos pretendían que eran 1.300.000, porque lo primero que hacen es mentir. Bueno, a eso no se animaron con la marcha del 17 de agosto. No dijeron ninguna cifra, porque saben que era muy modesta. Y menos van a hablar de la cantidad de adherentes que tuvieron hoy frente al Congreso en uno de los fracasos más estrepitosos de la malicia de los medios hegemónicos de comunicación. Pero todo para tener estos brotes de tontería que vamos a escuchar ahora, y la palabra que elijo, por supuesto, trata de ser la menos ofensiva para las pobres personas que están allí, manejadas por estos medios de comunicación. No, estoy en contra de todos los multimedios, están dueños todos los multimedios, son todos atorrantes y estuvieron acomodados en todos los gobiernos. No te oigo. ¿Por qué está hoy acá? Para defender la República. Está en contra de pagar menos. Sí, digamos que sí. ¿Por Sí, qué? sí, obvio, pero bueno. También esta reforma de la ¿Pero ley. por qué está en contra de pagar menos? Y como es. ¿Cómo le puedo decir? ¿Por qué está hoy acá?
Hoy estoy acá movilizada por la tristeza, la indignación. Aquí estoy en representación de cuántas personas que por ahí no pueden venir o tienen mucho miedo de venir. Vamos a mostrarles a ustedes de qué manera influyen en las personas con la perorata constante cuando ellos le encuentran la vuelta de cómo atacar. Dado que la gente no sabe mucho de la reforma judicial tirando a nada, hay que oponerse dando fortaleza a ciertos argumentos. Por ejemplo, la reforma judicial le cuesta al país 5.000 millones de pesos. ¿Qué cuenta hicieron? ¿Qué antojadiza que es la misma? Por supuesto, como es habitual en el comportamiento que tienen. En realidad, si cuesta 5.000 millones la reforma, podríamos hacer una en contra y terminar con aspectos de la justicia y reducirla a la cuarta parte, con lo cual estaríamos ahorrándonos, si de eso se trata, miles de millones de pesos. Están locos, verdaderamente. Están desnorteados. Ya no saben qué decir y cómo atacar, pero influyen, ya lo va a ver. Vea ahora lo de las tarifas. Advierten, ¿se acuerda que le mostramos esto en el diario Clarín? Advierten que así no va a haber inversiones. Lo dicen en el diario, lo repiten en TN, en Canal 13, lo hacen los otros que se van comportando como mercenarios del periodismo. Y al final la gente termina diciendo, caramba, no va a haber inversiones, entonces va a haber mal servicio, como si el que tenemos ahora fuera buen servicio. Y no el servicio más protestado de toda la actividad que existe en la República Argentina. Bien, usted observó lo de los 5.000 millones, vio lo de advierten que no va a haber inversiones. Ahora escucha a esta señora Raquel, que estaba en la vigilia, que se quedó pobre toda la noche, y nosotros también dábamos vueltas por allí con nuestro compañero Mauricio Polchi. ¿Qué le parece el congelamiento de las tarifas telefónicas, de telefonía, que no haya aumento? Es un paso más hacia Venezuela. Sí, estoy en contra, a pesar de que soy una persona de clase media baja. Estoy en contra porque eso hace que todo se retraiga, que no va a haber inversiones. En el manejo de los tiempos, quedó fuera la parte de los 5.000 millones. Mañana tenemos tiempo porque es importante que se note cómo influyen, cómo dominan a la gente, cómo le trabajan en sus neuronas para que repitan las mismas cosas que ellos dicen. Una persona que no quiere que le congelen las tarifas. ¿Por qué? Porque le hacen la cabeza que no va a haber inversiones. ¿Y cuándo las hubo? Ahora va a ver usted, cuando lleguemos al tema, algo desopilante después de escuchar a esta persona. Fernanda Roberta, entre otros temas, hoy manejó algo muy interesante sobre lo que significa esta marcha de la mala fe. Y estoy a cargo de un organismo que atiende a una población que en este contexto es una población de riesgo. Siempre va a haber a quienes no les importa el resto, a quienes deciden desde ir a una marcha o desde decir no me importan las medidas del gobierno, no me importa la cuarentena, o hacer incluso esto de fogonear en las redes, porque creen que de esa manera están posicionándose políticamente. ¿Qué pasa cuando uno en sus conductas individuales perjudica al resto y cuando uno en sus conductas individuales pone en riesgo a los demás? Y se pone en riesgo y dice a mí no me importa porque yo creo en la libertad, porque yo también está poniendo en riesgo a quienes lo rodean. Una cosa es la élite que envía a esta gente al Congreso, algunos la representan, otros son aspiracionales. Sí, patrón, tienen alma de eso para estar acompañando lo que no conocen, lo que no saben, pero desde el odio que les han insuflado durante tanto tiempo. Y otra cosa son las marchas de la gente que tiene una necesidad, que también ojalá se pudieran evitar, porque todo tiene relación con el contagio. Estamos en la ciudad Buenos Aires con más muertos en el mundo, no hay otra ciudad igual, y la inmensa mayoría está a una distancia sideral de Buenos Aires. Solo se le acerca Bogotá, bien cerquita, y después Toronto, ya más lejos, y luego ciudades que no influyen en el gráfico que nosotros le presentábamos recién. Vamos a recorrer estas marchas. Barrios de pie, habla Walter Córdoba. Y lo vemos con preocupación, porque mientras nosotros estamos en los barrios, de alguna forma, manteniendo el distanciamiento social, manteniendo una cuarentena comunitaria, ellos están expresándose libremente en contra de todos los criterios sanitarios.
y también aquellos que sienten que prestan servicios esenciales y no están siendo atendidos debidamente, y esto por supuesto es para tomar nota. Silvia Saravia. Nosotros creemos que ahí lo que se está planteando es otra cosa, es defender privilegios. Hay un total desapego y una falta de consideración de lo que como comunidad tenemos que llevar adelante. ¿No acompañan ese tipo de protestas? No, las repudiamos porque en realidad nosotros lo que planteamos es que ellos están precisamente eso, tratando de conservar los privilegios de un sector económico que incluso en ese marco se está llenando de plata. Y también en Plaza de Mayo la marcha por Facundo, tan respetable porque esto es para protestarlo en todos los frentes y de todas las maneras. Ahí está Cele Fierro hablando. Esta desaparición forzada, hoy con el acompañamiento de su mamá, Cristina, los abogados, en un día donde el centro está en denunciar la responsabilidad del Estado en estos casos que son asesinatos producto de la violencia, de la represión institucional. Vamos a volver, si es posible, a las imágenes del Congreso en este momento y después lo vamos a escuchar a Jorge Alemán, porque la evaluación es perfecta. Están allí alrededor del Congreso y ya no saben qué hacer, porque no va nadie. Al mediodía, cuando eran poquísimos, mandamos móviles y no quería hablar, alguno decía, no, estamos esperando más gente, porque los habían convencido de que iban a ir 20, 30, 40 mil personas, esa fotografía que le mostrábamos recién. A las 2 de la tarde estaban igual, a las 4, no querían esperar un poco más. Bueno, cuando ya se dieron cuenta que el fracaso era estrepitoso, no de ellos, pobres, que por lo menos acompañan algo en lo que no se sabe por qué creen, pero sí para los que los mandaron allí, para los que los empujaban. ¿Qué dicen en el diario La Nación ahora? ¿No les da vergüenza que sus propios trabajadores les hayan dicho a los trabajadores del diario La Nación, a los patrones, nosotros no tenemos nada que ver con estas convocatorias? Nosotros no podemos mandar a la gente a que se contagie. Los trabajadores de La Nación, porque se trabaja donde se puede, pero no todos, naturalmente. Y yo diría que ni siquiera la mayoría son cómplices de las personas que se roban y se llevan todo a través de los medios de comunicación y que quieren a la gente ahí frente al Congreso para obstaculizar un procedimiento democrático, que es la discusión de una reforma judicial, que todos sabemos cuánta falta está haciendo en la Argentina. No lo había mencionado, pero me parece digno hacerlo, que los trabajadores de La Nación ya se expresaron contra este tipo de anuncios de La Nación. Vamos, estos son los lugares de encuentro, los puntos donde nos podemos abrazar para marchar contra el Congreso y contra la democracia y contra la reforma. Así lo han hecho. Y la fotografía de Clarín, así va a ser la marcha de mañana. Es histórico. No nos olvidemos de este episodio. Y ahora la evaluación de Jorge Alemán. Bueno, ha aparecido un fenómeno que tal vez se corresponda con los signos de un cierto derrumbe civilizatorio, que es la emergencia del fenómeno delirante. Es decir, hay un montón de personas que mantienen una relación paranoica con la realidad. Esta es una novedad, la manera en que el delirio, no en un sentido clínico, la estructuración paranoica de ese delirio, la versión conspirativa paranoica de ese delirio ha tomado forma en un innumerable sector de las poblaciones mundiales. Hoy por lo menos el pretexto fue unificado. En general hablaban de la reforma de la justicia, pero con ese desconocimiento que Julián Guarino explicaba muy bien a media tarde en C5N, dando los datos fundamentales que hay que considerar. Se toman de la parte en la que dice que deben denunciar cualquier influencia que se quiera tener desde el gobierno, desde los sectores corporativos, desde los medios de comunicación, pero cuando esto se convierte en una persecución, no por el derecho a informar, tampoco privan al gobierno del derecho a protestar lo que se dé en materia judicial, y tampoco a las personas que puedan sentirse perjudicadas. Lo que no se puede hacer es andar por los pasillos, andar como han andado siempre los medios de comunicación. Le pregunto a Julio Saguier, ¿es cierto o no que usted estuvo sentado frente a Bonadío
diciéndole que pusiera preso a Víctor Santamaría. Ese tipo de presión es el que no se puede sobrellevar. De eso hablamos, se le dice a los dueños de estos medios de comunicación que están recorriendo el camino de mayor bajeza periodística que haya en el mundo y posiblemente en la historia. Hablemos escuchando al doctor José Manuel Ubeira de la Reforma Judicial. ¿Contra qué están? Hay un clima que excede de alguna manera el tema de la marcha, que es la manifestación individual de las tapas de los diarios. Y creo que la justicia está en un punto muy complicado, y la prueba de ella la tenemos en el Parasaltum de Bertuzzi y Bruglia. Aparentemente no confían en la Cámara. Esta marcha con respecto al tema de la justicia es una excusa para que, diciendo que lo que se pretende es encubrir a la chorra, como les gusta decir a ellos, lo que están tratando es de mantener el statu quo que los protege a eso. ¿Puede ser aprobable una justicia en la que están funcionando completamente fuera de lugar, pero haciendo un inmenso daño dos jueces, sus nombres son Bruglia y Bertuzzi, que están en un lugar como verdaderos ocupas, puestos a dedo, y que ahora per saltum tratan de ir a reprochar ante la propia Corte Suprema de Justicia? ¿Se puede aceptar una justicia de dos hombres que, sin pasar por los concursos necesarios y por el Senado, puestos por un presidente directamente para actuar políticamente, pretendan quedarse allí? ¿O será bueno que esto sea revisado por el Senado de la Nación? Esto es lo que quieren impedir. Los jueces les dijeron que no, y entonces vamos a ver si hay algún guiño en la Corte Suprema de Justicia para que digan que podemos seguir nosotros. Bueno sería que la Corte Suprema ahora diga que estos jueces deben estar donde estuvieron hasta este momento, pasando por encima del otro poder, del poder legislativo, que es el que tenía que darles el pase para que actuaran como jueces en un sitio donde nunca debieron estar. Puede suceder cualquier cosa en la Corte Suprema de Justicia, pero a tanto me parece que no se van a animar. Jorge Aguat habla de Bruglia y Bertuzzi. Hay que someterse, porque de eso se trata cuando hablamos de los últimos años, cuando hablamos de un poder judicial que que se desprestigia día a día. Esa es la causa del desprestigio. Los propios jueces que no admiten someterse a la propia estructura jurídica. ¿Qué les queda al conjunto de la sociedad? Bueno, la mejor demostración creo que es buscándola en las propias tiendas de ellos. Allí donde han dicho, hasta el cansancio, que la reforma judicial es para favorecer la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Pero se encontraron con que Cristina Fernández algo dijo que no estaba en línea con que esto sea una reforma total de la justicia. Es un avance, pero no una reforma. Y cuando lo dijo, empezaron a especular con que en realidad la reforma judicial la tiene enojada a Cristina porque no le asegura la impunidad. ¿Usted lo puede creer? Vamos a presentar esta edición que documenta lo que intentamos decirle. Para vos la desapareció el Estado de Derecho. Es la búsqueda de impunidad. Sí, es mucho peor que eso. ¿Qué sería mucho peor que eso? Que no hay derecho, porque romper el contrato social. Pero claro, en la Argentina se pelea por una reforma judicial que es inviable, que no le importa a nadie, que lo único que busca es el beneficio del poder que la quiere imponer al otro. Redobla la apuesta. ¿Qué es redoblar la apuesta para Cristina Kirchner? Tener la reforma judicial. Dijo, ¿me hicieron esto? Yo voy a ir por todo. Y así lo llamamos. Seguimos yendo por todo, ¿no? Una adaptación de esa frase. La inesperada crítica de Cristina a la reforma judicial obedece a que no le sirve a ella misma. O sea, Cristina Fernández de Kirchner dice, mira, esto no me resuelve mi problema judicial. O sea que el enojo en realidad es porque no favorece su impunidad. Dicho en TN, contra las voces de TN y de otros medios que acompañan la movida del Grupo Clarín. Es abrumador, es insostenible desde el punto de vista de lo que un periodista aspira frente a ustedes, a decir algo que tenga una cierta coherencia, porque esto no resiste el análisis.
Cómo antes era todo por la impunidad, y eso le hacían creer a la gente, y la llevaban a las marchas, y el 17 de agosto agitaban la bandera y hablaban de San Martín y de las libertades porque se iba a hacer la reforma judicial que favorecía la impunidad. Y de buenas a primeras dicen, no, en realidad ella está enojada porque no favorece la impunidad. Es decir, le dan una vuelta que es propia del diablo de la calle Tacuarí. Leandro Santoro estuvo en ese templo del mal y consiguió decir algunas cosas muy valiosas para entender. Escúchelo con atención. Es una cosa de loco, porque te dicen, ¿cómo vas a tratar este tema en pandemia? Y al día siguiente te convocan una concentración en la Plaza de Mayo para que se contagien todos. ¿Qué hay detrás de esta reforma, a su juicio? El cumplimiento del contrato electoral. A ver, nosotros hicimos campaña diciendo que íbamos a llevar adelante una reforma judicial. El presidente habló el 1 de marzo y dijo que íbamos a hacer una reforma judicial. Y no estamos haciendo la reforma judicial de Macri que la hizo por decreto. Porque modificó, por ejemplo, el Código de Procedimiento Penal por decreto, o metió 2 jueces de la Corte Suprema por decreto, o removió jueces y los llevó a otros fueros por decreto. Estamos presentando un proyecto en el Parlamento argentino. ¿Qué estamos discutiendo acá? Que el diálogo político, que la falta de consenso. Perdónenme, pero el consenso se construye en el Parlamento argentino. Y lo que tiene que suceder es que la oposición, si no le gusta el proyecto que presentamos, tiene que presentar un proyecto alternativo. No decir que porque son la minoría y estamos en pandemia tienen derecho a decirnos a nosotros lo que podemos tratar o no podemos tratar. Papá, es una cosa de loco. Porque te dicen, ¿cómo vas a tratar este tema en pandemia? Y al día siguiente te convocan una concentración en la Plaza de Mayo para que se contagien todos. Pues entonces, ¿cómo es? Incentivás y permitís que la gente se concentre para contagiarse y después decís que el Parlamento no puede trabajar para discutir un proyecto que estaba en nuestra plataforma electoral. Yo respeto que haya un sector de la sociedad que tenga esta duda. Además le entiendo, si le inoculan todo el tiempo la duda y todo lo que hacemos es para la impunidad de Cristina, y obvio, 24 horas dándole... Da para largo el tema, por supuesto, y tiene toda la razón del mundo. Eso es argumentar. Eso es lo que no pueden hacer desde el otro lado. Ahí tienen peso las palabras y convencen desde la inteligencia, no desde la necedad, no desde la contradicción permanente dentro de la cual viven. Pero hoy es el día de la radio. Permítanme compartir con ustedes esta pequeña historia. De agosto de 1920, Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país, y dicen algunos, del mundo. Radioaficionados fanáticos, llamados los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina 1926. La música popular y el tango desplazan a la ópera fundacional. En los 30 se agudiza la competencia, explota la moda del aviso cantado y empiezan a utilizarse efectos musicales y sonoros. Surgen los radioteatros. 1932. Carlos Gardel canta en los estudios de la Broadcasting Company de Nueva York y lo acompañan desde los estudios de Radio Rivadavia en Buenos Aires los guitarristas Barbieri, Riverol y Vivas. En los 70 aparecen las emisoras de frecuencia modulada, más conocidas como FM. 1976. La dictadura militar impone su control sobre los medios de comunicación y el periodista argentino Ariel Delgado, desde Radio Colonia en Uruguay, les permite saber a los argentinos qué está ocurriendo en su propio país. En los 90 las emisoras toman una nueva configuración. Sus propietarios son dueños de medios gráficos y televisivos, y esto modifica las reglas de la actividad profesional y del negocio. Pequeña en el tiempo, quise decir la historia, que nosotros en un resumen magnífico, como pudo usted apreciar, hemos evocado. 100 años de la radio, 100 años de la imaginación, 100 años de las voces maravillosas de los radioteatros, 100 años de la revista Dislocada, de los grandes relatores deportivos, 100 años de estadios, de multitudes, de sueños, 100 años de imaginar cómo sería la ciudad de Buenos Aires, 100 años de imaginar cómo serían aquellas fonoplateas desde donde se transmitían las presentaciones de las grandes orquestas, aquel Glostora, Tango Club con Rafael Díaz Gallardo, esas voces que durante todo el día ocupaban nuestra vida y eran nuestros amigos y supimos admirar, y los sueños de los que finalmente pudimos trabajar en la radio, desde que muy soncitos de chico pensábamos que estaban adentro los que hablaban de la radio, sin saber que un día nosotros también íbamos a estar adentro de verdad, para decirle a la radio, a quienes la han escuchado, a quienes la han hecho y a quienes han permitido toda esta perdurabilidad de 100 años, que serán 100 y 100 y 100 y 1000 años más, decirle gracias, muchas gracias, querida radio. Amigos,
Gracias a Marcelo Pérez en los controles, a Leandro Gabriele conduciéndonos aquí, la producción de Julián Capazo y Anabela Sánchez con la cámara, como les dije, de Martín Palma. Y gracias a ustedes. Y hasta mañana, si Dios quiere, los dejamos con Pablo Dugan.